Buen día, nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Ingeniería de la carrera Bioingeniería. Estamos en la materia de instrumentación biomédica y vamos a presentar el proyecto de alcoholímetro digital controlado con Arduino Uno. Nuestro grupo está conformado por Hernández Palomera Jesús, Marrón Castillo Montserrat y Villarreal Donato Andrea y somos del grupo 293. El primer tema que vamos a presentar es ¿qué es un alcoholímetro? El alcoholímetro es un instrumento de laboratorio que se encarga de determinar cuál es el porcentaje de alcohol que puede tener una muestra de componentes líquidos o gaseosos. En la demostración de nuestro dispositivo estuvimos trabajando con muestras gaseosas. Asimismo, se puede utilizar para saber cuál es la cantidad de alcohol que el usuario puede poseer en la sangre. Los límites de alcohol legales en México son de 0.4 miligramos sobre litro en aire expirado y 0.8 gramos sobre litro de sangre. Estos son permitidos en adultos de mayores de 21 años, pero para cosas legales, por ejemplo, conducir o algunas otras actividades. Ahora hablaré sobre los componentes para poder desarrollar el alcoholímetro, los cuales son el sensor MQ3, el buzzer pasivo, la plataforma de Arduino Uno, la pantalla LCD, los diodos de colores, las resistencias, la placa fenólica, los cables de font y el push button. Primero, el sensor MQ3. Este sensor es el que se encarga de capturar los datos de alcohol que hay en el ambiente o que han sido introducidos directamente en él a través del aliento. El buzzer pasivo es el que genera una alarma que nos indica que hay un alto grado de alcohol. La plataforma Arduino Uno es el controlador del dispositivo. La pantalla LCD es el que nos ayuda a presentar los datos, como puede ser la presentación del dispositivo, las indicaciones y los resultados. Los diodos de colores sirven como indicadores para poder saber el nivel de alcohol, nivel alto, nivel medio, nivel bajo. Las resistencias son las que llevan las señales del Arduino a los componentes y viceversa. La placa fenólica es donde se construyó el circuito. Se soldaron los componentes con estaño y los cables para poder llevar la señal al Arduino. Los cables UPAN son los que permiten las conexiones entre la placa, los componentes y la plataforma de control. Y por último, el push button es el que se utiliza para tener la respuesta al test inicial que realiza el dispositivo. En los fundamentos podemos decir que nos basamos en esta página que tenemos aquí. Esta página es una página del gobierno en la cual hay una interfaz interactiva en la cual podemos ingresar, el usuario puede ingresar datos, por ejemplo, el sexo, el peso, el tipo de alcohol que se bebió y la cantidad. Nos da como respuesta los parámetros que utilizamos también en nuestro alcoholímetro, los cuales son el miligramos sobre litro expirado de aire y gramos sobre litro de sangre. Este es un ejemplo de la respuesta que nos puede dar la página que dice tu nivel de alcohol de aire expirado es de 0.18 miligramos sobre litros. Estás dentro del límite para conducir un automóvil. Es un consumo de bajo riesgo, los efectos son poco evidentes y hay una ligera elevación del estado de ánimo. Nuestro dispositivo se limita simplemente a darnos los miligramos sobre litros en aire expirado y también los gramos sobre litros de sangre. Aquí tenemos lo que fue la caracterización de nuestro dispositivo. Se contó con la participación de 4 individuos de un rango de edad entre 20 y 32 años. Tenemos que sus pesos son del individuo 1 fue de 100.9 kilogramos, el individuo 2 pesaba 77.9 kilogramos, el individuo 3 93.9 kilogramos y el individuo 4 85.5 kilogramos, con una altura promedio de 1.70 metros. Se tiene en la siguiente columna los datos iniciales. Estos corresponden al punto inicial, o sea, cuando aún no se había ingerido una sola gota de alcohol, estos datos eran los que arrojaba el dispositivo. Tenemos que en promedio fueron 60 datos. Fue en ese preciso momento. O sea, se les tomó lectura sin haber tomado alcohol del aliento y fueron 60 datos. Cuando se armó ya físicamente el prototipo, en lo que fue el diseño final, teníamos que en el ambiente había 100 datos y esto se ajustó y pues quedó saldado. Los datos generados a partir de la primera bebida
fueron para el individuo 1 de 65, fueron 65 datos los que generó el individuo 1, un dato de diferencia de su estado inicial. Aquí no hubo mucho cambio. El individuo 2 pasó de 60 a 129, hubo un cambio bastante grande. El individuo 3 fue de 54 a 75, el individuo 4 de 60 a 85, con un promedio de 89 datos. Estos datos se tomó para la caracterización en sí. Tenemos los miligramos de alcohol por litro en aire expirado y los gramos de alcohol por litro en la sangre. Estos se capturaron a partir del peso de cada individuo y el tipo de bebida y la cantidad que habían ingerido. Y así fue sucesivamente con cada una de las bebidas. Tenemos que fueron generándose diferentes datos y ya con eso se fueron sacando promedios y se fue realizando la caracterización en sí. Tenemos que de la primera bebida a la segunda bebida todos tuvieron un aumento. En la tercera bebida también hubo un aumento a partir de la primera y de la segunda. Y lo que fue los miligramos sobre litro en aire expirado y los gramos sobre litro en sangre se consideraron con sus factores multiplicativos, ya que así lo maneja lo que es el portal de gobierno que mencionamos como fundamento, donde tomamos el punto de referencia para esta parte del proyecto. Finalmente, pues vemos lo que fue en la quinta y la sexta bebida. Aquí vemos que los datos ya eran bastante amplios. Tenemos ya datos que rondan los 200 y los 255, 260 datos. Para este punto, pues ya es bastante elevado la cantidad de gramos de alcohol por litro de sangre y también los miligramos por litro en aire expirado. Ya para este punto, obviamente, pues el individuo ya no era apto para manejar. De hecho, si nos regresamos desde que fue la caracterización en la segunda bebida, vemos que el individuo 1 de 100.9 kilogramos era el único apto para manejar. Podría ser que el individuo 3 también estaba dentro del rango, ya que el rango que nos maneja el reglamento de tránsito aquí en México es de 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Okay. A continuación se presentará pues lo que es la prueba del funcionamiento del dispositivo. Vamos a presentar un alcoholímetro digital. El alcoholímetro, como lo podemos observar aquí, tiene una pantalla LCD que es de 16x2, un sensor de alcohol MQ3, un buzzer pasivo y también cuenta con unos botones para controlar y hacer un test al usuario, junto con una escala de colores con LEDs, además de contar también con una placa fenólica y un Arduino. Como podemos observar, el alcoholímetro se controla en base de la plataforma Arduino 1, entonces vamos a proceder a ver su funcionamiento. A continuación procederé a conectar lo que es el dispositivo a la computadora mediante el cable para que pase lo que es el código del Arduino. Vemos que inicialmente nos pone la leyenda UABC, Instrumentación Biomédica, que es la materia para la que estamos presentando el proyecto. También aparece la leyenda Alcoholímetro, Proyecto Alcoholímetro, y enseguida nos hará el primer test, que nos dice que si el usuario se tropieza al caminar y que si tiene una vista borrosa. Aquí podemos ver las instrucciones. Dice que presione el botón si la respuesta es sí a alguna de las preguntas. Si presionamos a que sí a una de las preguntas, no pasa absolutamente nada aquí en los LEDs. Pero si presionamos que sí a las dos, automáticamente la escala nos dice que estamos en un grado de alcoholemia alto. Ok, una vez hecho esto, podemos observar aquí que los datos que nos está arrojando son los miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Aquí nos muestra números negativos debido a la escala del ambiente, pero eso se puede ajustar básicamente en lo que es el código. Y tenemos que también nos muestra lo que son los gramos por litro en la sangre, gramos de alcohol por litro en la sangre. Aquí pues se encuentran en cero ambos. Debido a la caracterización que se ha realizado, pues al momento de que el usuario sople, va a haber algún cambio aquí. El usuario, para tener una buena medición de alcohol, debe de ingerir la cantidad de alcohol que vaya a querer medir y esperar 15 minutos para que su cuerpo lo pueda procesar y así medir correctamente los gramos sobre litros de sangre. Yo ingerí una pequeña cantidad de alcohol y vamos a probar por primera vez el alcoholímetro digital. Podemos observar que después de la pequeña cantidad de alcohol, los datos
aumenta. Podemos observar que aumentó hasta 0.07 aproximadamente. Y vamos a probar otras mediciones. El dispositivo se ha caracterizado con una bebida alcohólica específica. Cuando se realizó la caracterización fue con cerveza de cierto grado de alcohol y con datos de un portal de gobierno que estima mediante el peso y el tipo de bebida que se ha ingerido y la cantidad de bebidas. Hemos visto lo que es la cantidad de miligramos por litro en el aire expirado y gramos por litros en la sangre de alcohol. Lo que voy a realizar a continuación, han pasado 15 minutos desde que he tomado una bebida alcohólica de este tipo. Voy a soplar para ver los datos que nos arroja el dispositivo. Podemos observar que para mi peso y para la bebida alcohólica que he ingerido deberían de ser 0.213 miligramos por litro de aire y de gramos por litro en la sangre debieron haber marcado 0.43 y como pudimos observar pues el número fue similar cuando realicé este paso. El dispositivo que estamos exponiendo se caracterizó con 4 individuos en un rango de edad aproximadamente de 20 a 30 años con la bebida alcohólica que ya se mencionó, que es cerveza. Yo tomé una bebida alcohólica con el mismo porcentaje de alcohol, que es 4.5%. Según la página del gobierno de alcoholímetro, tendría que dar una medición, según mi peso, que son 50 kilos, aproximadamente de 0.47 miligramos sobre litro y de aire. Y de sangre serían aproximadamente 0.94 gramos sobre litro de sangre. Voy a proceder a hacer la medida después de los 15 minutos de haber ingerido la bebida alcohólica. Podemos observar que aproximadamente llegó, el tiempo no fue medido exactamente con un temporizador, por lo tanto pasó un poco más, un poco menos. Podemos ver que el dispositivo está marcando correctamente. Ok, a partir de los 21 años, el límite de aire expirado, los miligramos de alcohol por litro de aire expirado es de 0.40 miligramos sobre litro. 21 años es la edad que tengo yo y según el portal del alcoholímetro de gobierno, tenemos que para mi segunda bebida debo de generar 0.41 miligramos sobre litro en aire expirado y el doble en gramos sobre litro en la sangre. Para este entonces ya no soy apto para manejar. Voy a realizar la prueba aquí en lo que es el sensor. Han pasado 15 minutos desde que ingerí la segunda bebida. Y vemos que tengo 0.40 y 1. Es exactamente lo que supone mi peso, mi edad y la cantidad de bebidas que he ingerido. Se preguntará por qué hemos realizado la comprobación del funcionamiento del dispositivo de esta forma y por qué lo hemos caracterizado así. Bueno, la razón es porque de haberlo hecho con alcohol a 70% o a 90% solamente hubiéramos captado la cantidad de datos que esto generaría. No hubiera sido posible entender cómo los miligramos por litro de aire expirado son medidos o los gramos de litro en sangre de alcohol son medidos. Para comprobar esto y para justificar esta parte, voy a poner en lo que es el sensor alcohol etílico al 70% y vamos a ver lo que sucede con los datos que aquí arrojan. Como podemos ver, los datos son descomunales. Y esto ya está traducido en el código para que lo arroje en miligramos por litro de aire expirado y en gramos por litro en la sangre. Pero pues en realidad esto solamente serían datos y no sería nada cuantificable y no aportaría a lo que es la materia de instrumentación biomédica.